Saludos a todos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema correspondiente a logaritmos, para lo cual requerimos revisar algunas de las propiedades básicas que se utilizan para el desarrollo de ejercicios que implican logaritmos. La primera de ellas va a ser cómo transformar un logaritmo en potencia. Vamos a anotar un logaritmo. Aquí tenemos logaritmo de b en base a es igual a c. ¿Cómo transformo esto a potencia? Pues tengan en cuenta que un logaritmo está compuesto de un argumento y una base. Lo voy a transformar de la siguiente forma. Conservo el argumento y la base del logaritmo pasa al otro lado, y el momento que pasa al otro miembro empuje este valor hacia arriba y pasa a ser base de una potencia, y tendría algo así. ¿Ya? Entonces, esta es una de las propiedades que vamos a necesitar y la que más vamos a utilizar. También tenemos el logaritmo de una potencia, donde la base del logaritmo es la misma base de la potencia, es igual al exponente de la potencia. Entonces, logaritmo de una potencia, donde la base de la potencia es igual a la base del logaritmo, es igual al exponente. ¿Ya? Esa va a ser otra de las propiedades que requerimos. También necesitamos el logaritmo de un producto, que será igual a la suma del logaritmo de cada uno de sus factores. Tenemos el logaritmo de un cociente de a dividido a b es igual a la diferencia, y la tendría así. ¿Ya? Tenemos también el logaritmo de una potencia es igual al exponente que multiplica el logaritmo de la base. Otra de las propiedades que requerimos es el logaritmo de una raíz. ¿Ya? Tenemos el logaritmo de una raíz. ¿Cómo trabajamos el logaritmo de una raíz? Tenemos dos procedimientos. El primer procedimiento nos quedaría un medio logaritmo de a. Y la otra forma de expresar esta propiedad sería logaritmo de a entre 2. ¿Ya? Con estas propiedades básicas vamos a trabajar el tema correspondiente a logaritmos. Empezaremos desarrollando algunas expresiones para luego pasar a lo que son ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. El tema que nos corresponde el día de hoy será el desarrollo de expresiones que tienen o que implican un logaritmo. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces. El primer ejercicio que vamos a desarrollar, primer ejercicio será el logaritmo de x por y en base 5. Este es el logaritmo de un producto, pues al ser un producto, el logaritmo de un producto es igual a una suma. Entonces lo que tendría es logaritmo de x en base 5 más logaritmo de y en base 5. Vamos con un segundo ejercicio. Este sería el desarrollo de mi expresión. Vamos a poner acá logaritmo de x entre y en base 5. Esto es igual a la diferencia del numerador y del denominador. Entonces tendríamos el logaritmo de x en base 5 menos el logaritmo de y en base 5. ¿Ya? Tenemos otro ejercicio más en el que vamos a adicionar una potencia. Tendríamos logaritmo de x al cuadrado en base 5 sería igual a ¿qué? Sería igual al exponente que multiplica al logaritmo de la base de esa potencia. ¿Ya? Un ejercicio 4, tendríamos el logaritmo de una raíz. ¿Ya? ¿A qué es igual el logaritmo de una raíz? Como les decía, aquí tenemos dos formas de expresar ese resultado. La primera forma sería poner el índice de la raíz acá. Nos quedaría un medio. Este es el índice de la raíz que multiplica el logaritmo de x en base 5. Hemos hecho 4 ejercicios básicos, ahora vamos a ir combinando las reglas. Vamos a trabajar la siguiente expresión. Vamos a poner logaritmo de a
por b entre c en base 3, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Lo anterior solo teníamos o logaritmo de un producto, o logaritmo de una potencia, o logaritmo de un cociente. En este caso nosotros ya vamos a tener una combinación de varias operaciones que la tendremos que ir desarrollando por partes. Vamos de a poco, vamos separando poco a poco por decirlo de alguna forma, de afuera hacia adentro. Entonces empezaríamos quitando el cociente. Y les decía, y recuerden la regla de esta forma: logaritmo de un producto, si es producto es suma, si es suma es producto. Logaritmo de un cociente, si es cociente es resta, si es resta es división. Ya, entonces aquí tengo el logaritmo de una división, ¿es igual a qué? A la resta o a la diferencia. Entonces tendríamos logaritmo de A por B menos logaritmo de C, ambos en base 3. Ya lo separé, ya no tengo el cociente. Miren, esta es una expresión más sencilla. Quiero seguir desarrollando esta expresión. Esta de aquí ya no la puedo topar porque ya tengo un solo logaritmo, logaritmo de c en base 3, pero aquí sí puedo trabajar aún, porque miren, tengo logaritmo de a por b en base 3. Si es producto es suma, correcto, es suma. Entonces voy a separarlo nuevamente, tendría logaritmo de a en base 3 más logaritmo de b en base 3 menos logaritmo de c en base 3. Y he desarrollado mi expresión. Esto en sí es el desarrollo de esto, es decir, lo abrimos y dejamos logaritmos sueltos, todos en base 3 en este caso. Vamos a hacer otro y vamos a combinar un poco más las operaciones. Vamos a seguir utilizando la base 3, pero ahora utilicemos la raíz de x cuadrado y entre z cubo. ¿Ya? Vamos a trabajar con este logaritmo. Logaritmo de raíz cuadrada de x cuadrado y entre z cubo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Tal y como lo hicimos en lo anterior, pero aquí tengo una capa superficial, por decirle de alguna forma. Lo primero que tengo que hacer es deshacerme de lo que está afuera. ¿Qué está afuera? El radical. Dos formas de trabajarlo, les decía, la más aconsejable o la más fácil para evitar un poco de proceso es coger y ubicar esta raíz de esta forma. Es un medio, pues pondría un medio, abro corchetes y todo lo que desarrolle dentro lo voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? El índice de la raíz, que es 2, lo estoy poniendo como denominador de esta fracción, donde el numerador es 1. Ya, si aquí fuese raíz de 3, aquí tendría que poner 1/3. Si aquí fuese raíz quinta, aquí estaría poniendo 1/5. En este caso raíz cuadrada, pues aquí conservo el 2. Ahora sí vamos separando. Miren, aquí ya no tengo el radical. Y me quedaría dentro el logaritmo de x cuadrado y entre z cubo. Listo. Aquí ya no está el radical, pero sigo trabajando con un cociente y un producto. En el numerador tengo un producto, con el denominador tengo un cociente. Entonces vamos ahí. Si es división, es resta. Entonces significa, si estos dos se están dividiendo, pues tienen que ir a restar, tal y como lo hicimos en el anterior. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría un medio, abro corchetes, logaritmo de x cuadrado por y menos logaritmo de z al cubo. ¿Ya? Cierro corchetes. Continúo. Aquí sigo trabajando, me estoy olvidando la base. Es base 3, base 3, base 3. ¿Ya? Listo. Entonces, sigo tratando de abrir un poco más mi expresión. Aquí aún conservo un producto. Les decía, si es producto, es suma. Si es suma, es producto. En este caso, es un producto. Lo que voy a hacer es a calcular el logaritmo de la suma de cada uno de sus factores. Tendría logaritmo de x cuadrado más, en base 3, el logaritmo de y en base 3 menos logaritmo de z cubo en base 3. Aquí ya tengo logaritmos separados, los tengo sueltos, pero aquí todavía me quedan
propiedades que aplicar. Miren, aquí tengo una, que es el logaritmo de una potencia. ¿Qué tengo que hacer? Quitarle el exponente. ¿Dónde iría este exponente? Iría a multiplicar al logaritmo. Aquí ya no tengo nada más que trabajar. Acá tengo aún una potencia. Entonces, este tipo de ejercicios termina su desarrollo cuando me quedan logaritmos así, logaritmos sueltos, ¿ya? Sin exponentes, sin divisiones, son logaritmos sueltos donde tengo solo el argumento y la base. Entonces continuemos. Tendría un medio que multiplica el exponente de la potencia, va a multiplicar al logaritmo. 3 logaritmo de x en base 3 más logaritmo de y en base 3 menos el exponente, ¿dónde va? A multiplicar al logaritmo. Entonces tendría 3 logaritmo de z en base 3. Y aquí terminaría mi desarrollo. Ya, entonces, desarrollar esta expresión utilizando logaritmos es simplemente ir abriendo. ¿Ya? La abrimos. Vamos de afuera hacia adentro hasta quedarnos con logaritmos así. ¿Ya? El proceso inverso a esto es cuando a mí, en cambio, me dan expresiones como esta, como la que está aquí. Anotémosla acá arriba. Dice, un medio que multiplica a 3 logaritmo de x en base 3 más logaritmo de y en base 3 menos 3 logaritmo de z en base 3. Esta va a ser mi expresión. Ahora ya no me piden que la desarrolle. Me dicen, utilizando propiedades, simplifica esta expresión. Acá me decían desarróllela, ábrala. Acá me dicen simplifíquela, únala y que le quede esto. ¿Ya? Entonces vamos a ir de aquí con el proceso inverso hasta llegar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Borremos esto. Asumamos que esto nunca existió, no sé cómo se hizo, y que la expresión que me propusieron al inicio fue esta. ¿Ya? Entonces, si yo veo un medio aquí, o si veo toda esta expresión dividida para 2, significa que hubo una raíz. Significa que todo lo que está dentro de este corchete estuvo bajo un signo radical. Entonces, esta partecita de aquí la vamos a dejar para el final. Esta parte de aquí. El 1/2 ya sé que esto es una raíz. Vamos a trabajar con esta parte. En cambio, vamos primero por los logaritmos, por los términos y luego los voy uniendo. ¿Ya? Entonces anotemos 1/2 que multiplica. Esto que está multiplicando al logaritmo, este factor que multiplica al logaritmo, o poder decirle de alguna forma este coeficiente de este logaritmo, si está multiplicándolo al logaritmo, fue potencia. Entonces tendríamos logaritmo de x al cubo en base 3 más, aquí, pues lo vuelvo a anotar, no hay ninguna propiedad que se haya aplicado en este logaritmo, tengo menos, este 3 fue exponente de esta potencia, entonces tendría logaritmo de z elevado al cubo en base 3, ¿correcto? Hasta ahí, miren que aquí ya no tengo nada fuera de los logaritmos, ahora sí los voy a ir uniendo. Este signo de suma me indica que esto fue un producto. Este signo de resta me indica que esto de aquí fue una división con lo que tengo acá. Se dividieron los dos. Entonces voy a volverlos a unir. Sigo poniendo el 1/2 acá y trabajo. Esto, producto. Y este producto con este logaritmo de acá, un cociente. Entonces vamos a ver, producto sería logaritmo de x al cubo y en base 3, cociente con z cubo, iría sobre z cubo, ¿ya? Y tengo mi expresión. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Aún me falta esta raíz. ¿Dónde estaría este índice? Pues estuvo aquí, dentro de este logaritmo. Y lo que tendría es que volverlo a ubicar donde estuvo. Logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de x cubo y entre z cubo. Y he vuelto a mi expresión original. ¿Ya? Entonces hay dos procesos en el que me piden que desarrolle. Cuando me dicen desarróllelo, lo que me están pidiendo es que aplique propiedades y los deje sueltos. ¿Ok?
que abra esa expresión. Cuando me dicen simplifíquela, lo único que me están diciendo es aplique propiedades hasta que llegue a algo más simple, más pequeño, más sencillo. Ya son los dos procesos. Un proceso es inverso al otro, porque en el uno me dicen desarróllela, ábrala, y en el otro me dicen simplifíquela, hágala pequeña. ¿Ya? Eso cuando trabajamos expresiones que implican logaritmos. Ahora, también tenemos, en este tema también tenemos que hablar de las ecuaciones con logaritmos. ¿Cuándo son ecuaciones? Cuando ya implican una variable y cuando ya están compuestas de una igualdad. Estamos hablando de algo así, miren. Logaritmo, a ver, no creo que se vea ahí, no se ve, más abajito. Entonces tenemos logaritmo de x más 2 es igual a 4. ¿Ya? Ahí. Me dicen, resuelve esta ecuación. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Bien, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la base del logaritmo. ¿Cuál es la base del logaritmo? Tenemos tres tipos de logaritmos. El logaritmo de b en base a, donde yo sí conozco la base, en este caso la base de este logaritmo es a. Tengo el logaritmo de b, donde no me dan base. Cuando no está la base escrita, significa que la base de ese logaritmo es 10. Y tengo el otro logaritmo, que es el logaritmo natural. Un logaritmo natural es un logaritmo de base e. Ya, en este caso, en este ejercicio, a mí no me dan la base. No tengo base en ese logaritmo. Entonces, ¿cuál sería la base de mi logaritmo? La base de mi logaritmo, al no estar expresada aquí, sería 10. Lo voy a volver a escribir. Logaritmo de x más 2 igual a 4 en base 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajo esta expresión? Las ecuaciones se trabajan de la siguiente forma. Lo que tengo que hacer es lo mismo que hice anterior. Voy a aplicar propiedades hasta quedarme con un solo logaritmo, con lo que tengo aquí. Una vez que tenga un solo logaritmo, lo trabajo y lo transformo en potencia para eliminar el logaritmo y quedarme solo con la variable. Vamos a ver. Aquí ya tengo un solo logaritmo. Entonces, mi siguiente paso será transformar este logaritmo en una potencia. Les decía, conservo el argumento, la base del logaritmo pasa al otro lado, el momento que pasa al otro lado, empuje este valor hacia arriba y se transforma en exponente. ¿Ya? Y me quedaría x más 2 es igual a 10 elevado a la cuarta. De aquí simplemente, como toda ecuación, lo único que tengo que hacer es despejar la variable. En este caso, si despejo la variable, me quedaría x igual a 10 elevado a la cuarta. El 2 que está sumando, al pasarlo al otro lado, tengo que interpolar los signos, me quedaría menos 2. Resuelvo el 10 a la cuarta, le resto 2 y tengo la solución a mi ecuación. ¿Ya? Esto es facilito. ¿Qué tengo que hacer luego, en cambio, cuando no es una ecuación que solo tiene un logaritmo? Vamos a suponer que tengo logaritmo de x cuadrado más logaritmo de x es igual a 0. Miren, aquí ya no tengo un solo logaritmo, tengo 2, está igualado a 0. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Qué voy a hacer?